¿Cuál es la diferencia entre control y poder? Yo me puedo sentir poderoso, pero necesito en algún punto que el otro me valide como poderoso. Pero al mismo tiempo, que el otro me valide como poderoso no significa que yo lo sea. Cuando doy mentorías, cuando estoy en las clases, utilizo una técnica que se llama Wu Wei, que en Kung Fu Panda se explica un montón. Entonces hay cosas que desde nosotros no vamos a poder controlar nunca, pero vivimos la ilusión del control. El estrés se genera por la discrepancia o diferencia o la brecha que hay entre la expectativa que tengo de lo que quiero que suceda y lo que realmente después me encuentro. ¿Cuáles son esos mecanismos de control que están subyacentes en nosotros y que no nos terminamos dando cuenta que lo ejercemos en todo momento? Algunas veces se termina volviendo más que un beneficio, un sufrimiento, la necesidad de controlar. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast junto a Héctor. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿cómo estás, Nico? Bienvenidos todos los que escuchan y gracias de nuevo por este espacio. Está buenísimo. Y a mí me encanta compartir estos espacios, que en verdad son espacios que lo solemos compartir discutiendo distintos temas. Y dijimos, ¿por qué no grabarlo, no? ¿Por qué no poder compartirles nuestras discusiones filosóficas sobre distintos temas para poder mostrar nuestro punto de vista? Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Héctor? Y hoy habíamos en algún momento hablado de poder y control o poder versus control y qué tenían que ver esas palabras que algunas veces cuando pedimos definiciones, por así disparar un debate, aparecen como mezcladas, ¿no? Me encanta, hermoso tema. Y salió hablando justamente con Héctor porque el miércoles pasado tuvimos una de las clases de Leader Coach donde hablábamos de poder. Y se armó un debate divino y dijimos, ¿por qué no traerlo a este capítulo? Así que, primero, ¿cuál es la diferencia entre control y poder? Bueno, hay una línea, una delgada línea que tiene que ver con, para mí, esto es lo que vamos a discutir, ¿no? Una delgada línea que tiene que ver con lo que yo emano y lo que el otro percibe. Entonces, es como, yo me puedo sentir poderoso, pero necesito en algún punto que el otro me valide como poderoso. Pero al mismo tiempo, que el otro me valide como poderoso no significa que yo lo sea. Entonces, es una mirada que va y viene permanentemente con respecto al poder, eh, que se diferencia mucho del control, ¿no? Uno, a ver, a ver, desde lo que yo veo, algunas veces nos equivocamos y queremos controlar algunas cosas, y deberíamos impregnarlo con más poder personal, por así decirlo. ¿Vos qué pensás del poder? Gusta eso que traes del poder personal. A mí personalmente, bueno, me trasciende muchas veces y me toca personalmente esto de poder y control, porque muchas veces me encuentro queriendo controlar una situación, por ejemplo, y voy a traer algo que me interpela personalmente. Hace muy poquito falleció tanto mi perro como mi papá, en muy poquito tiempo. Y una parte de mí quería controlar el que sigan acá, ¿no? El controlar. Sin embargo, yo no tengo ese poder o esa decisión, pero lo que sí tengo es mi poder personal de poder autogestionarme, aceptar, entrar en aceptación, entender que son procesos de la vida, entender que era probablemente su momento. Eh, y si yo me quedo en el momento, en la sensación de querer estar controlando eso, e inclusive echarme la culpa de que por mi culpa no sé, no lo pude salvar o pude hacer algo diferente, queriendo controlar esa situación, se empieza como a desdibujar esa delgada línea entre el querer controlar algo y entender cuál es mi poder de acción, porque a mí me gusta ver el poder como capacidad de acción. Y había cosas, por lo menos en este ejemplo, que no estaban dentro de mi capacidad de acción, no había algo que yo podía hacer diferente para que hoy esté mi perrito o papá. Es cierto, hemos pasado juntos esa etapa que es muy, muy, muy fresca, muy breve, y algunas veces cuando nos pasa esto de que creemos que podemos controlar, en realidad lo que nosotros creemos que podemos controlar nos está controlando de alguna manera a nosotros. Digo, entonces es como se vuelve un juego donde cuando yo trato de presionar o de controlar la situación, las personas, las emociones, lo que me pasa en el cuerpo, lo que me pasa en la emocionalidad, termina controlándome a mí.
y funciona algunas veces esas famosas válvulas de escape que no entendemos por ahí por qué nos pasa lo que nos pasa, tiene que ver con ese válvula de salida de la presión cuando uno tiene que quiere controlar, necesita controlar algo, pero lamentablemente no puede. Digo, y claramente hay una película muy interesante que es Kung Fu Panda, que habla en un punto, en un momento, la Me uno encanta. que habla de, sí, ¿no es cierto? Que habla de poder y control, y dice, vos podés controlar muchísimas cosas, pero no vas a controlar la semilla que sale, que nace, porque cuando la semilla necesita nacer va a encontrar el espacio, no vas a poder controlar que la planta crezca, porque cuando la planta se tuerce para buscar la salida del sol. Entonces, hay cosas que desde nosotros no vamos a poder controlar nunca, pero vivimos la ilusión del control. Me encanta eso de la ilusión del control. Y también me encanta, Héctor, que hayas traído la película Kung Fu Panda, porque también es una película que personalmente utilizo un montón cuando doy mentorías, cuando estoy en las clases. Utilizo una técnica que se llama Wu Wei, que en Kung Fu Panda se explica un montón, que es, de hecho, la técnica del Kung Fu viene de ahí, donde de repente le tiran una piña o le tiran un poder y él no es que él agarra y lo contraataca, sino que siempre lo agarra y lo devuelve. Entonces, eso se hace justamente con el poder personal, no con el querer controlarlo. Es una técnica de derivación de energía y nace en el principio entendiendo, o sea, el Wu Wei habla de que siempre el que está adelante tiene más dinero, más plata, o sea, siempre es pensar que el otro tiene más, no pasa nada, porque yo tengo poder personal y puedo controlar, entre comillas, ¿no? Porque en verdad no se controla. Lo que hago es ir acomodando y acomodándome flexiblemente con mi poder personal, acompañando la misma energía. Claro, Eh, y aparte hay algo que es fundamental en eso, ¿no? Uno por más que pueda, a ver, por más que uno tenga la sensación de que lo está controlando, eso que uno está controlando termina controlándote a vos, ¿no? Entonces es como, es una energía que en algún punto termina volviendo de una manera que no está buena. Por ahí podemos controlar las cosas, el control remoto, podemos controlar, no sé, la computadora, la temperatura, algunas cosas, pero no podemos controlar a la gente, a las conversaciones, a la manera de ser, a la manera de hacer. Entonces, algunas veces se termina volviendo más que un beneficio, un sufrimiento, la necesidad de controlar. Pero a mí también me encantaría por ahí traer un poco de cuáles son esos mecanismos de control que están subyacentes en nosotros y que no nos terminamos dando cuenta que los ejercemos en todo momento. Es más, desde pequeños aprendemos a controlar. Digo, desde que antes de aprender a caminar inclusive, nos damos cuenta que podemos ejercer mecanismos de control que en definitiva nos terminan manipulando o volviéndose en contra, ¿no? justo dijiste una palabra que te iba a traer. ¿El control es manipulación? El control no es manipulación como tal, porque cuando uno manipula, manipula en forma consciente. Digo, cuando vos aprendés los mecanismos de control que habitan en tu hablar, en tu decir, en tu cotidianidad, si sos consciente de eso, claramente empezás a manipular. Pero nosotros tenemos mecanismos de control como la carita de víctima, La de los o ojitos, el el- gato de los ojos grandes. claro, el pobre, tenemos actitud, el enojo es un mecanismo de control, la mentira es un mecanismo de control, hay más de 15 mecanismos de control que si por ahí te sumás a nuestras formaciones te vas a dar cuenta que habitamos esos espacios de control por naturaleza, por querer hacerlo. Ahora, al mismo tiempo, esos espacios de control nos llevan a un gran sufrimiento. Sufrimos muchísimo cuando queremos controlar que las cosas sean como creemos que deben ser, y las cosas van a ser siempre como son, sin poder poner ningún filtro ni nada. Es inevitable que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Ahora, cuando uno le pone ese filtro, cuando uno cree que lo puede controlar el futuro, controlar las conversaciones, controlar la persona, controlar las emociones, controlar el dinero, hay cosas que prácticamente no se pueden hacer. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero bueno, Kung Fu Panda es un gran ejemplo, un hermoso ejemplo eh, de lo que es el poder personal versus el control. Mira, en esto que te estaba escuchando y se me ocurrió, yo cuando hablo del estrés, hablo que el estrés se genera por la discrepancia o diferencia o la brecha que hay entre la expectativa que tengo de lo que quiero que suceda y lo que realmente después me encuentro.
Entonces, inclusive si a eso le sumo el control, porque yo quiero controlar estas expectativas, termino generando una brecha gigante que me genera estrés, me genera malestar, me genera angustia. Entonces, este control, querer controlar y no fluir o aceptar que las cosas se van dando como se van dando, es lo que termina generando ese estrés. Y se me viene la frase, la típica frase que dice, lo importante no es lo que pasa, sino qué hacemos con lo que pasa. O sea, hay situaciones que no vas a poder controlar. Lo que sí vas a poder controlar, entre comillas, es tu poder personal. Es qué haces, qué capacidad de acción tenés con lo que pasa. Totalmente. Y vos sabés que una de las cosas que nosotros observamos algunas veces es cuando tenemos conversaciones que tienen que ver con adicciones, ¿no? Con adicciones que están mucho más allá de la conciencia, que tienen que ver con la química del cuerpo y todo eso. Entonces, lo que nos pasa a los que en algún momento estuvimos en algún espacio de adicción, cualquier sea, inclusive adictos al amor o adictos a las personas y todo esto, es decir, yo lo puedo controlar, lo tengo controlado. Hasta que nosotros no declaramos la vulnerabilidad frente a esa, lo tengo controlado, lo tengo bajo mi control, yo sé hasta dónde puedo tomar, sé hasta dónde puedo drogarme, sé hasta dónde puedo amar, sé hasta dónde tengo esta persona al lado mío, lo tengo controlado, eso es lo que nos termina de alguna manera controlando. Y es la negación de la incertidumbre, por así decirlo, ¿no? Bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero claro, bueno, nos enseñaron desde muy pequeño todos los mecanismos de control que existen, ¿no? Los malos gestos, la mentira, bueno, todo lo que estuvimos mencionando hasta ahora, que son más de 10 o 12 mecanismos de control, el enojo, las caras raras, la ausencia, el vacío, la negación, eh, eh, los malos gestos, todo eso que son todo aprendido, pero te digo, desde que empezamos a tener conciencia abrimos los ojos como bebé. Es muy interesante conocer los mecanismos de control porque algunas veces esos mecanismos nos terminan controlando a nosotros. Entonces, el poder personal está muy lejos del control. Lo que estuvimos viendo en esta lección, en esta clase de líder coach, fue de que eh, cuáles son los mecanismos de poder personal versus los mecanismos de control. Muchas veces, como empezamos esta conversación, muchas veces el poder personal, si bien nace en mí, yo entreno para tener ese poder personal y es una conversación que yo genero, termina siendo avalado por el que tengo enfrente. No hay manera de tener poder, ¿sí? De seducir con el poder si el otro no está avalando ese poder y elige tener ese poder. Si no, pasa a ser control, claramente. Me encanta y te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuáles son esas formas de las cuales aprendemos a controlar de chicos? Si podemos dar algún ejemplo para que nos escuchan se puedan llevar esa. Y la segunda que voy a invitar, si estás escuchando este podcast, es que comentes en la red que está control y te vamos a regalar el listadito de cuáles son estos mecanismos de control. Y esto lo estoy Bueno, diciendo sin haberle preguntado a Héctor, pero yo te lo regalo. sí, está muy bueno porque digo, cuando uno empieza a ver que llorar, hacerse la víctima, mentir, esconderse, hacer carita de enojado, enojarse, gritar, levantar la voz, guardar el silencio y no responder, no sé, en otro momento lo voy a ver, interrumpir la conversación, hacer bromas banales sobre algo sin tomar nada en serio, todo este listado enorme, que son más de 10 o 12, al menos lo que nosotros tenemos identificado, son mecanismos de control. Estamos, de alguna manera, inconscientemente tratando de generar control sobre la conversación. El de la víctima y el del enojo, bueno, yo creo que casi todos lo tenemos así como en el bolsillo, ¿no? Cuando dice, bueno, está bien, hacer lo que quieras. O disparamos con la víctima y bueno, qué sé yo, no, yo no puedo con todo esto. Y eso te quita mucho, digamos, creemos que nos empodera, pero en realidad nos debilita. ¿No? Esa necesidad de yo querer controlar al otro con todos estos mecanismos en realidad nos debilita y nos quita poder personal. Digo, frente al otro nos vemos muy débiles cuando hacemos este tipo de cosas porque, bueno, como lo vemos nosotros, ¿no? El aprendizaje, en el caso de todo lo que estamos viendo nosotros en Llama y en todas en esta organización, el aprendizaje tiene que ver fundamentalmente con soltar el control, ¿no? Y empoderarse. Así que ese es lo primero, ¿no? Lo primero que yo identifico como mecanismos de control,
Y la segunda, la invitación me parece espectacular, pero después que hayas escuchado este podcast, que compartas con nosotros en dónde te encontrás controlando la situación y qué resultados te da controlarla. Porque este es el tema, ¿no? Digo, puede servir, el control remoto sirve, controlar la temperatura del freezer sirve, controlar la velocidad o lo que consumo de comida sirve. Lo que no sirve es controlar a la gente, genera mucho sufrimiento, mucho dolor en la gente o en la persona y en nosotros mismos. Me encanta esa reflexión para que te quede el que está escuchando, ¿no? Para que te quede de que el control, el ejercer control sobre una persona va a llevar tanto sufrimiento como para la persona como para nosotros mismos. En cambio, la mirada del poder personal, entendiendo el poder como capacidad de acción, te va a dar más, justamente, poder personal, capacidad de acción, te va a dar paz, te va a dar inclusive, desde ahí podés generar abundancia, desde tu poder personal, desde estar parado en cuál es mi capacidad de acción y de ahí avanzo y no queriendo controlar que las cosas se den como yo quiero que se den. Así que, sin más, gracias Héctor. Me encanta compartir estos espacios.